miércoles, como señalaba Luisín, 26 de enero es día del natalicio del fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte. Aunque el feriado fue el lunes, hoy es el día donde realmente llegamos a la conmemoración de estos 209 años del nacimiento de Duarte. Diferentes actividades hay programadas para el día de hoy para homenajear a Duarte. En el caso del Instituto Duartiano, tiene una serie de actividades que inician tempranito en la mañana hoy, desde las 8 de la mañana. Una ofrenda floral a las 8:30 realmente en el Parque Duarte, en la calle Padre Villini, luego a las 9 de la mañana una misa en la Catedral, a las 11 una ofrenda floral en el altar de la Patria, donde reposan las cenizas de Juan Pablo Duarte. Pero las principales actividades realmente girarán en torno al Poder Ejecutivo. La Comisión Nacional de Efemérides Patrias desde las 8 de la mañana también inicia una agenda, en este caso, que tendrá como su punto más importante la presencia del presidente de la República en la provincia de Duarte, particularmente en San Francisco de Macorís. En el caso de estos actos ya oficiales, comienzan a las 8 con el estamiento de la bandera nacional, la alcaldía de San Francisco de Macorís, el Ministerio de Defensa presente allí con la lectura del orden del día, ponderaciones militares en torno a la figura de Juan Pablo Duarte, ofrendas florales por parte de varias instituciones en el Parque Duarte en San Francisco de Macorís, y ya a las 10 de la mañana apertura nacional del Mes de la Patria. Como ustedes saben, el Mes de la Patria inicia formalmente en el día de hoy, 26 de enero. Hace unos años duraba hasta el 27 de febrero, ya se ha extendido hasta el 9 de marzo, que se conmemora el natalicio de Francisco de Rosario Sánchez. Entonces se inicia hoy formalmente el Mes de la Patria y hay toda una serie de actividades relativas a estas efemérides que se celebran en el transcurso de todos estos más de 40 días. Luego, invocación religiosa a cargo de Monseñor Ramón de la Cruz Valdera, quien es obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Las palabras del alcalde Siquio N.G. de la Rosa, luego de la gobernadora civil, del presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, y luego ya todo esto se celebrará en el Parque Duarte, en la calle 27 de febrero de San Francisco de Macorís. Eso es lo relativo particularmente a Efemérides Patrias, porque luego hay una extensa agenda que el presidente agotará en San Francisco, que incluye desfile militar, que también se ha preparado en honor a Juan Pablo Duarte, conciertos, ahí a las 7:30 de la noche, la Sinfónica Juvenil estará en el Parque Duarte también en San Francisco, y parece no es evidente que el gobierno ha pretendido darle vistosidad a las celebraciones de esta fecha, que ha preparado actos interesantes. Así que hoy es un día a celebrar el natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y así lo han dispuesto las autoridades, que hay todo un despliegue en el día de hoy. Ojalá que también eso se vea en las escuelas, que nuestros maestros puedan transmitir a los estudiantes algunas de las esencias de lo que fue la figura de Juan Pablo Duarte, su pensamiento, su sacrificio, su visión de la vida, de la nación, en sentido general de la independencia, porque el lunes, antes de ayer, leí un artículo de la ex miembro de la Junta Central Electoral, Carmen Inver Brugal, que publica cada lunes en el periódico, y ella hablaba del olvido de Duarte y recordaba con nostalgia lo que eran esas hasta composiciones. Y mire que yo soy varias generaciones después de ella y de mis compañeros, y todavía lo viví, como el día de Duarte se celebraba, y todo lo que era la figura de Duarte se celebraba en las escuelas de forma muy diferente a como se celebra hoy, porque lo veo con mis hijos. O sea, ya la transmisión de la idea de Duarte es muy diferente a lo que era antes. Era imposible pensar, independientemente de lo que usted pueda creer de esa obra, pero era imposible pensar usted avanzar a bachillerato sin haberse leído por lo menos El Cristo de la Libertad de Joaquín Balaguer, sino una serie de otros de libros de Duarte. Saberse 6, 7, 8 frases de Juan Pablo Duarte era algo normal. Recordaba la doctora Inver
composiciones que teníamos que hacer en aquella época, a veces obras de teatro, cualquier cantidad de cosas que enaltecían la figura del padre de la patria que hoy ya no se hacen. Y ciertamente, hoy día, ella refería en su artículo como el Alfa es más conocido que Juan Pablo Duarte. Sí, el Alfa es más conocido que Juan Pablo Duarte, pero yo voy más lejos. Mami Jordan es más conocida que Juan Pablo Duarte. También. Toquilla es más conocida que Juan Pablo Duarte. Cualquier cantidad de figuras que viven en este día a día de la... Jesús magnífico. De la... Sí, la realidad, lamentablemente, que son parte de estas redes sociales. Qué par de personas. Es lo que hoy tienen acceso nuestros jóvenes más, tal vez, mucho más también, mucho más que a las ideas de Duarte o fragmentos de nuestra historia en los cuales figuras como él y otros jugaron roles estelares. Así que ojalá que esto hoy al menos se haga una pausa en esa dinámica de destrucción y desconstrucción de lo que era la dominicanidad, y hoy por lo menos los maestros tengan un tiempecito y pongan a los estudiantes en nuestras aulas a reflexionar un poco sobre la figura de Juan Pablo Duarte, al menos hoy, cuando celebramos 209 años de su natalicio. Yo me pongo radical en eso. Si es por el día de hoy, nada más que mejor no hagan nada. Porque es que... No, pero debo decirte que Eso es una falencia, eso es una debilidad, eso es una falta de identidad de nosotros, de procurar que la figura de Duarte sea, primero, lo que le corresponde. En segundo lugar, el tema de la gratitud que nosotros debemos tener hacia esa figura, que a los 16 años visualizó lo que era una nación como República Dominicana, la luchó y lo único que hizo fue sufrir vejámenes. Terminó en esa condición, murió en otro lugar, y que tantos años después que se celebra su nacimiento, ¿cómo se llaman los dos? Se conozcan más unos recientes... artistas urbanos. Los artistas millennials. Eso, pero mire, yo creo que él se quedó corto. Eso es una verdad de a puño. Usted coge un porcentaje, usted coge 11 jóvenes y 12 saben más de esos artistas que de Juan Pablo Duarte. Y eso es más que una barbaridad. Pero esos son estos tiempos, don Luis, porque es que los muchachos de ahora manejan las redes, manejan el celular y eso es lo que ven, no ven a Duarte. Apenas queda una institución en el país, que es el Instituto Duartiano, encabezado por el doctor Wilson Gómez, que hacen un trabajo discreto durante todo el año, dando charlas, viajan a los pueblos, a veces van al exterior también a dar conferencias sobre Duarte, pero es esa única institución que no tiene ni siquiera presupuesto. Entonces ellos hacen, lo poco que hacen, lo hacen de buena voluntad. Sí, es así, es una lástima, es una pena, es algo, es una mancha que yo, por eso, mírate tú, como se cambió la fecha, la celebración hoy es apenas en San Francisco de Macorís, afortunadamente estará el presidente de la República, pero son actividades de una mañana, ni siquiera de un día. Bueno, en el caso de San Francisco es el día completo. Sí. Pero mire, ahí yo te digo algo, en el caso de la fecha, para mí eso es intrascendente. Celebraron el día de hoy, porque vi el Instituto Duartiano que Freddy pondera, y yo lo pondero también, pero vive insistiendo con que se proyecte un proyecto de ley que se establezca la inamovilidad del día de Duarte. Pues, ¿qué importa? O sea, y siempre pongo un ejemplo. A mí me gusta el modelo americano en cuanto a la fecha de feriados. Primer lunes, segundo lunes, tercer lunes de marzo, de abril, tercer lunes de enero es el día de Martin Luther King. Fue el pasado 17 de enero. Entonces el problema no es el día que Martin Luther King nació, revivió o lo mataron. No, es el día y la semana que se toma para enaltecer su figura. Y usted ve todo, desde las transmisiones de televisión, los documentales que usted ve en la prensa estadounidense, lo que se proyecta en las escuelas, el trabajo que hacen los muchachos en las aulas, gira en torno a Martin Luther King, el movimiento de derechos civiles, eso. Entonces, lo que importante no es una fecha,
es la idea. Es la idea. ¿Qué importa que celebremos la fecha del 26 de enero si seguimos lo mismo? Si como país no tomamos el tiempo de dedicarlo a difundir la figura, las ideas, los momentos históricos, su significado, su contexto histórico y transmitir a partir de ese espacio que sacamos para reflexionar conocimiento que trasladamos a los que vienen detrás de nosotros. Eso es lo importante. De lo otro, que sea una fecha no tiene trascendencia, no es lo que importa. Entonces aquí ahí es que estamos perdidos y no es solamente porque figuras como esta hoy que mencioné hace un momento a partir de lo que refería el artículo que publicó la doctora Inver Brugal. Hace unos años, muy probablemente, el mundo, los dominicanos, ustedes que eran jovencitos cuando eso, conocían más a Johnny Ventura o Félix de Rosario, Sí. pero no dejaban de conocer a Juan Pablo Duarte. Lo importante no es que no es que se desconecten de la realidad de un momento determinado, que desconozcan al Alfa o a Bad Bunny o lo que muchos escuchan hoy. No, es que al mismo tiempo y en paralelo puedan también asociarse, entender, comprender, discutir las ideas y los momentos de las figuras históricas y los momentos históricos que lo llevaron al país, a la sociedad, al lugar donde estamos en el día de hoy. Jóvenes, Buen día, buenos días. compañero. Buenos días. Pero buenos días. hoy es el día de Duarte como quiera. Yo comparto muchos de los criterios que ustedes externan. Hace muchos años, después de que se estableció el mes de la patria, se hacen estos eventos de manera muy organizada y lo ha estado montando siempre la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Ese acto que inicia por lo regular con el izamiento de bandera a las 8 de la mañana. El presidente va a participar de una actividad que está programada para las 10. Hay otras cosas en la agenda del presidente incluyendo una revisión o una especie de veduría del presidente y su equipo sobre unos trabajos de asfaltado que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas en la provincia de San Francisco, la provincia de Duarte, pero yo creo que ciertamente es un asunto en lo que nosotros tenemos que trabajar aún más duro ahora, porque los chicos se desconectan. ¿Quiénes son los fundadores de la nacionalidad? ¿Quiénes son los responsables de la construcción del Estado que hoy tenemos, del país, de la independencia nacional? Bueno, yo creo que recordar a Johnny o los tiempos en que nosotros teníamos a Johnny Ventura o a todos los artistas de su época, ellos eran los primeros en promover ese tipo de cosas, ¿no? Ahora hay una desconexión porque esos géneros musicales nuevos, esas cosas, incluso los propios promotores o autores de esto, poco le importa y eso quizás ni conocen ellos mismos tampoco quiénes son los que nos han legado la nacionalidad. Es casi seguro que no, ni le interesa ni lo saben. Pero yo creo que para eso está entonces la escuela. En esos programas formales de la educación básica, que es donde eso comienza a tratarse, ahí está el trabajo del gobierno a través del diseño del currículum, de lo que se consigna como material de aprendizaje para los hombres y mujeres que estamos formando en esos laboratorios que son las escuelas y los colegios. Por eso creo que a pesar de todos esos ruidos que tengamos en la radio, yo hablaba el día pasado de la preocupación que tengo por la cantidad de barbaridades que se está colocando, la cantidad de basura que nos ponen a escuchar en la radio básicamente, tanto en la radio de la capital ya como en la radio del interior. Yo me sorprendo, en el interior es una cosa desastrosa, se pone de todo y se escucha de todo y se dice de todo. Entonces yo creo que a pesar de esos ruidos, al gobierno le corresponde a través de eso que he dicho, tratar de fortalecer los elementos que le estamos metiendo en la cabeza a los chicos. Incluso no solamente ya desde la época de la fundación de la República, no por el natalicio de Duarte, 1876, no por eso. Creo que hay una falencia, y no es la primera vez que lo digo, en el material que le estamos suministrando, porque hay una etapa más reciente de la historia dominicana que los muchachos no conocen y que aparentemente no conviene o no interesa en enseñar. Esa etapa que ha vivido el país después de la dictadura de Trujillo, ese proceso interesantísimo para construir el sistema democrático que hoy tenemos, para garantizar las libertades públicas como hoy las tenemos, la libertad de expresión como hoy se concibe y se aplica en el país. Esas cosas como que se obvian, yo no sé, será para el siglo que viene que la vamos a tratar. Pero los muchachos, yo por ejemplo, que
a veces me toca dar alguna entrevista a algún estudiante que me pregunta de cosas de secundaria o muchachos de la universidad que están estudiando comunicación. Y a mí me llena me horroriza el nivel de conocimiento que estos jóvenes tienen sobre cuestiones del pasado reciente que deberían tratarse en la escuela, que deberían estar ya en los libros de historia, pero eso no pasa. La parte que tiene que ver con cuidar un elemento tan importante como el sitio que se escogió para depositar los restos de los tres padres de la patria, con Juan Pablo Duarte a la cabeza, el altar de la patria, desdice mucho de nosotros la rabalización, la oscuridad que en las noches por allí campea. Eso es terrible. Ese monumento, que para mí es el monumento más importante de todo lo que configuran lo que nosotros queremos hablar sobre símbolos patrios, donde están los restos de los tres padres de la patria, el desorden, la falta de solemnidad incluso, que debe detenerse. El que ha visitado el monumento a Abraham Lincoln, por ejemplo, en Washington, se da cuenta que el entorno hay una solemnidad y un respeto que la ciudadanía profesa, pero si desde la autoridad, y es una situación que viene de hace mucho tiempo, allí hay incluso una responsabilidad del primer regimiento del Ejército Nacional, que es la Guardia Presidencial, que le corresponde la vigilancia, protección y los honores que constantemente se realizan. Desde hoy comienza un desfile de instituciones del Estado y de otras entidades privadas a llevar ofrendas florales ante el altar de la patria. Pero cuando pasa este mes de la patria, que comienza hoy, día del natalicio de Juan Pablo Duarte, 26 de enero de 1813, hasta el 27 de febrero, día de la independencia, todo esto está en un orden fuera de lo normal, ciertamente, y luego todos los demás días, la oscuridad, el sucio, la rabalización, el irrespeto, todo el desorden que por allí se ve diariamente, eso es verdaderamente vergonzoso. Tengo una confusión ahí, Geo, porque el entorno del Parque de Independencia, el altar de la patria, es un arrabal. Pero dentro, tengo entendido que eso lo maneja el Ministerio de Defensa. Sí. Tengo mucho que no voy. Le corresponde a la Guardia Presidencial. Tengo mucho que no voy. ¿Esto dice el altar? Sí. Tengo mucho que no voy, pero yo el entorno lo he visto arrabalizado. Ahí no cabe discusión. Oscuro, lleno de tigueraje, de musicones, el entorno. Sí. Ahora dentro Está organizado. la última vez que yo fui, Ahí siempre estaba organizado. No, está. Dentro. Sí, dentro. Por eso voy a hacer salvedad, que lo que tú planteas es el entorno. el entorno, No, sí. pero no Hay solamente... una parada de guagua allí, una venta de chimichurri por allá, un músico por aquí. No solo, yo he estado varias veces por el tema deportivo y no solamente que está controlado, sino que no permiten que una Sí, gente hay un en orden, hay short, un orden. hay unas damas En ahí. short deberían permitir entrar, porque debería calor del diablo que en este país, en no, short deberían montar no, todos, el día entero, incluyendo los guardias. El ministro de Defensa debería estar en short, comandando por él. Con el calor que hace en este país, yo y chancleta. La Guardia de Honor sigue estando ahí. Sí. Hay un ritual militar Unos ahí, soldados ahí. que se cambian las armas ahí. ¿Verdad que sí? Sí, Tengo mucho que no voy, en la pero- puerta del Conde. Lo que quiero decir, que si te echó, pero un tipo con una lata de maní. Ah, eso no, manino, manino Nada de afuera. eso, hay un orden y se guarda el respeto y adentro donde está la llave votiva y donde... Y todo el parque, tengo entendido, todo el área del parque Sí, está pero- organizado. No, eso no. Todo el área del parque no está No, organizado. no, ahí Gemar tiene razón. Ahí hay un problema. Yo creo que No, un serio problema. debería de cambiarse incluso el concepto de Parque Independencia a altar de la patria realmente, Total, estoy de acuerdo. para que se le dé el realce y el respeto ciudadano y la dignidad Porque que todo el amerita. entorno es monumento también. Claro, porque ahí está la puerta del Conde, ¿verdad? Está Claro. todo el sitio. La ruina de la izquierda, Todo, donde todo. estaban los bomberos. Yo creo que Geomar tiene razón en esa parte, es en el entorno donde hay ese desastre, ese desorden, que ustedes deben recordar. Yo creo que ya era mi época de estudiante, que pasaba por ahí, yo iba al IDP año 1982, y entonces el parque era abierto, totalmente abierto. Hubo un momento en que eso se fue relajando tanto y lo usaban para cualquier cosa, hasta la prostituta y ¿no te sabes? Entonces eso hubo que cerrarlo, eso lo cerraron. Y el parque le pusieron entonces la verja que usted ve hoy, se le puso desde ese momento, que mucha gente entendió
que era una aberración cerrar el parque porque era como si quisiera privatizarse un patrimonio del país, del pueblo, un ícono, una referencia importante a partir de el trabucazo, el inicio Y se hizo la primera bandera. a la época de la independencia de la República, exactamente, ahí se hizo la primera bandera. Entonces, y hubo todo tipo de críticas, lo cerraron. Fue Balaguer, yo creo. Y después que lo cerraron, no recuerdo si fue, Sí, pero fue más o menos en el 80, sí, fue Balaguer. Todo volvió. Después de que lo cerraron, entonces, el desorden siguió siendo igual como Geomar lo observa. Es verdad que en la parte ya del Pero mausoleo, las prostitutas salieron. ¿no? esa parte, bueno, se quedaron dentro, parecería. No están, pero parecería que se quedaron por el desorden que hay ahí. Trabajadoras sexuales. Sí, eso es una cosa increíble. Entonces, eso para esa época que yo lo conocí, yo me ponía a leer ahí porque a veces llegaba más temprano de lo que debía a la clase, entonces me dedicaba un poco a repasar las tareas pendientes, yo estudiando periodismo en esa época. Y ahí me sentaba, y ahí iba muchos artistas o a leer o a ver, sencillamente esa gente que andaba pintando por ahí, por el Conde, se sentaba ahí, y era bonito para esa época, y yo me tocó ver lamentablemente ese periodo de degradación del parque, que después, repito, lo cerraron, pero aún cerrado, eso sigue siendo un desastre. Yo creo, si mal no recuerdo, Geomar dice que está a cargo del primer regimiento, que es la Guardia Presidencial, pero creo que siendo Soto Jiménez, y es posible que esté equivocado, pero si mal no recuerdo, siendo Soto Jiménez ministro de las Fuerzas Armadas, o secretario, creo que era como se llamaba en ese momento, de las Fuerzas Armadas, él asumió, el Ministerio de Defensa hoy, asumió la guarda y custodia del parque en sentido general. Defensa, sí, para mí que se produjo Igual que la Plaza de la Bandera. Y la Plaza de la Bandera también, conjuntamente, una cosa con la otra, ahora lo recuerdo. Entonces, yo insto a que el Ministerio de Defensa se dé una chequeadita, ¿verdad? Porque yo debo decir que hace tiempo que yo no paso por ahí, no sé si eso ha cambiado desde la última vez que lo vi, hace tiempo que no paso por ahí. Pero si la cosa es como dice Geomar y como yo la vi la última vez, no estaría de más que Díaz Morfa, que es un hombre muy activo, manda a investigar eso y si está a cargo del Ministerio de Defensa, que lo asuman con el rigor. Es así. Miren, felicidades a David.